Muy bienvenidos sean todos ustedes al almuerzo mensual de la Cámara Americana de Comercio, correspondiente al mes de octubre del año 2014, donde tendremos como orador invitado de honor al señor Marcos Cochón, presidente de la Asociación Dominicana de Energía Eléctrica. Como sabemos, recientemente el presidente Danilo Medina decretó el inicio de los trabajos para cumplir con la Estrategia Nacional de Desarrollo en uno de sus principales puntos, definir un pacto eléctrico. Mientras los responsables del Consejo Económico y Social, el CES, ultiman los preparativos de discusión luego de la inauguración formal de las sesiones, es bueno tener claridad sobre el estado actual del sector, el cual es uno de los pilares clave para mejorar la competitividad de las empresas y la calidad de vida de nuestros ciudadanos. AmCham DR planteó su posición sobre el sector eléctrico a principios de año. A modo de recordatorio, les comento que nuestra organización entiende que el diálogo transparente como fórmula para lograr puntos de consenso que conformen el pacto como un punto de arranque para solucionar la crisis del sistema y garantizar su calidad y sostenibilidad mediante el respeto al Estado de Derecho. A su vez, creemos en una solución de la crisis eléctrica desde una visión integral, con la mirada puesta en el largo plazo. En tal sentido, entendemos que deben de sentarse las bases para acciones que nos permitan atraer inversiones en generación cada vez más baratas, eficientes y respetuosas del medio ambiente, mejorar las redes de transmisión, infraestructura y sistemas de gestión para a su vez reducir las pérdidas de distribución y comercialización a mínimos aceptables. A todo ello hay que añadir el trabajo para concienciar a la sociedad sobre el uso nacional o racional de la electricidad. Todo ello debe llevarnos a una reducción sostenida del subsidio mediante una verdadera focalización hacia los sectores más vulnerables del país en aras de una mayor estabilidad macroeconómica. En eventos pasados hemos comentado que nosotros entendemos que la solución de la sostenibilidad del sector eléctrico es tal vez el problema individual más importante que tiene el país. El problema más importante porque afecta la competitividad primero, afecta las finanzas públicas, la transferencia de Hacienda hacia el sector hoy llegan hasta un 2% del Producto Interno Bruto, lo cual es material. Y tercero, es un tema de credibilidad. Tenemos años explicando por qué el problema del sector no se ha solucionado. Yo creo que es hora de comenzar a explicar cómo que lo vamos a solucionar y no seguir justificando el problema que tenemos, que realmente tiene un impacto muy negativo en todos nosotros. La electricidad es un elemento neurálgico para el funcionamiento competitivo de un país. También quería aprovechar el momento para mencionar la situación del transporte de mercancías. Son dos temas, ¿no? Hechos recientes han vuelto a poner en evidencia la necesidad que existe de que los gobiernos promuevan en ese sector la libre competencia, que recojan como prácticas nuestras normativas nacionales. A lo largo del año hemos pedido a las autoridades que garanticen el flujo de bienes
por el país y así asegurar el suministro de mercancías desde y hacia los puertos, aeropuertos y centros de abastecimiento del territorio nacional. La paralización del libre flujo de bienes tiene consecuencias nefastas para la economía dominicana y las situaciones mencionadas se podrían evitar si en el sector del transporte de carga se aplicarían los principios de libre empresa y contratación de servicios. Fruto de la ausencia de libre competencia real en dicho sector, la República Dominicana pierde competitividad frente a otros mercados a la vez que se cierran las puertas para una mejoría de la calidad de vida de la población. Además de mantener las condiciones monopolísticas del sector de transporte terrestre en el país, esto no ayudaría a cumplir con la Estrategia Nacional de Desarrollo. Ella misma establece la conversión de la República Dominicana en un hub logístico comercial de la región como clave para desarrollar la nación. Ahora paso a presentarles a nuestro orador y huésped de honor en la tarde de hoy, el señor Marcos Colchón. Marcos, economista egresado del Instituto Tecnológico de Santo Domingo con una maestría de la Universidad Estatal de Ohio con la concentración en Economía y Finanzas. Destaca también su certificación en el Programa de Desarrollo Privado de Infraestructura en Economías de Mercado de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard. Su relación con el sector eléctrico data de finales de 1992, cuando formó parte del equipo de Contrapartida Nacional que elaboró los primeros borradores de la Ley General de Electricidad y su reglamento. Entre 1993 y 1997 trabajó en todas las etapas del proceso de reforma del sector. Durante 1998 y hasta su conclusión en 1999 coordinó los trabajos técnicos de la capitalización de la CDE desde la Comisión de Reforma de la Empresa Pública y posteriormente ocupó la posición de Superintendente de Electricidad desde julio de 1989 hasta agosto del año 2000. Fue consultor del Banco Central, la Secretaría de Estado de Finanzas, la Secretaría de Estado de Industria y Comercio y Secretaría Técnica de la Presidencia, así como del BID, del Banco Mundial y del PNUD. Asumió la gerencia general de la Compañía de Electricidad de Puerto Plata, en el cargo que tiene actualmente, en agosto del año 2002. Preside hoy la ADIE desde el pasado mes de mayo. Gracias por su tiempo a todos. Les dejo con Marcos Colchón y su discurso, presentación, alianzas público-privadas y compromisos para un sistema eléctrico sostenible. Muchas gracias y muy buenas tardes. Quiero dar las gracias a la Cámara Americana de Comercio, en la persona de su presidente Máximo Vidal, por ofrecer su principal foro a nuestra asociación, la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica, ADIE. Sin duda, el hecho de que en el seno de esta organización se albergue también un comité de energía da sentido a nuestra comparecencia en el día de hoy, en la que voy a tratar de mostrar cuál es la realidad del sector eléctrico en los actuales momentos, pero en lo que a la vez voy a provocar a los presentes y a algunos ausentes con algunas ideas que pudieran tener sentido en el marco de las acciones que necesita nuestro sector para zanjar la crisis que le afecta desde hace décadas. Si tuviera que resumir en un párrafo mi presentación del día de hoy, lo haría de la siguiente manera. Todos y todas las dominicanas y los dominicanos anhelamos un sistema eléctrico estable, de calidad y financieramente sostenible. Estamos convencidos desde la ADIE que esto se puede lograr a través del establecimiento de alianzas público-privadas sostenibles. Sabemos lo que tenemos que hacer, solo nos falta la voluntad para hacerlo. Realmente yo pudiera dejar de hablar en este momento porque ya yo lo he dicho todo. Pero bueno, me pagaron por 25 minutos, así que vamos a hablar 23 más. Lo que vamos a exponer hoy aquí forma parte de las ideas y de los temas que la ADIE ha venido trabajando y espera presentar como aporte ante el Pacto Eléctrico, al cual asistiremos con la voluntad y la intención de provocar que el mismo se constituya en la plataforma que siente las bases para las acciones que como país nos permitan en un futuro no muy lejano contar con un sistema eléctrico estable, de calidad, financieramente sostenible y en el que interactúen de manera organizada y previsible reguladores independientes, productores y consumidores responsables. No quiere decir que los productores no sean responsables,
Realmente ambos tenemos que ser responsables. En lo que al pacto se refiere, y mientras el mismo da sus frutos, los miembros de la ADIE no hemos cesado en nuestro empeño de continuar un trabajo iniciado, incluso mucho antes de la capitalización, particularmente en el área de la generación, y que pese a todo lo que se dice de nuestro trabajo, muchas veces en tono despectivo, le ha permitido a la República Dominicana llegar a la segunda década del siglo XXI con una matriz energética más diversa, competitiva y de mayor calidad que la que existía durante las últimas 3 décadas del siglo pasado. Y nuestro aporte no ha sido mayor en estos últimos 15 años porque las alianzas público-privadas se han desarrollado en un ambiente incoherente, inestable e insostenible. Para citar solo un ejemplo, el Estado Dominicano ha señalado en considerandos de leyes aprobadas por el Congreso Nacional durante este mismo año que el sector privado no ha invertido respondiendo a facilidades otorgadas, cuando ha sido el mismo Estado el que ha retrasado esas inversiones al no cumplir y no hacer cumplir las leyes. Estas leyes sobre la materia, vigentes actualmente en el país, establecen claramente que la inversión privada en generación debe llegar al sistema eléctrico nacional como resultado de procesos de licitación pública internacionales. Las llamadas a realizar dichas licitaciones son las empresas distribuidoras, que son propiedad y son administradas por el Estado. La institución llamada por ley a hacer cumplir ese mandato es la Superintendencia de Electricidad, la cual no ha sido capaz de llevarlo adelante a pesar de que nos consta que lo ha intentado. Desde 1999 a la fecha, las empresas distribuidoras han realizado solo 2 licitaciones, dando cumplimiento al mandato de ley. Como fruto de la primera de ellas, se tiene como resultado la llegada al Sistema Eléctrico Nacional de la planta AES Andrés y con ella del gas natural a nuestra matriz energética. La segunda, un proceso iniciado en el año 2011 que lamentablemente fue abortado muy próximo a su culminación, pudo haber significado la inserción en el Sistema Eléctrico Nacional de unos 900 megavatios de generación a carbón y gas natural. ¿Cómo se pretende esperar que el sector privado invierta en nueva generación si no se convocan las licitaciones a que llama la ley? ¿O es acaso que el mismo Estado promueve y espera que el sector privado incumpla las leyes para realizar nuevas inversiones? Ningún objetivo de política pública debe estar por encima de la ley. Y reitero, porque había un énfasis en la presentación, ningún objetivo de política pública debe de estar por encima de la ley. Y parece que eso es lo que se pretende o se ha pretendido en el sector eléctrico en los últimos 15 años. Es algo para discutir y corregir en el pacto eléctrico, ya que ha constituido una barrera de entrada a muchas inversiones necesarias y solicitadas por todos los sectores nacionales. No me voy a entretener más en la historia, pero creo conveniente recordar y ofrecer en esta tribuna algunas informaciones que sirvan para edificarlo sobre la realidad de nuestro sector en los últimos 15 años. De manera muy concisa, en ese tiempo hemos invertido más de 2.500 millones de dólares en la construcción de nuevas plantas, reestructuración de otras, mejoras de gestión e infraestructuras, conversiones y otras labores que han transformado la matriz eléctrica dominicana para hacerla menos dependiente de los derivados del petróleo. En el año 2000, el 90% de la energía del país se generaba a partir de estos. Hoy en día, si bien la capacidad instalada sigue siendo dominada por plantas que funcionan en base a los combustibles líquidos, muchas de ellas son plantas marginales o de reserva y no entran en operación de manera continua. Como resultado de esas inversiones realizadas a través de las alianzas públicas privadas, en el día de hoy alrededor del 60% de la energía que se ha venido sirviendo en el país, y es lo que ustedes ven en la gráfica de la derecha, en contraposición con lo que sucedía antes del año 2000, que está reflejado en la gráfica de la izquierda,
se ha venido sirviendo con agua, gas natural, carbón y viento. Y esa reducción en la dependencia de los derivados del petróleo continuará si las reglas del juego lo permiten, gracias a los planes que se ejecutan para aprovechar el cierre del ciclo combinado de la planta de Los Minas, la conversión de plantas a gas natural y la construcción de nuevos parques eólicos. En la gráfica superior de la izquierda se ve cómo quedaría la matriz energética después de la entrada de esos proyectos. En la que está inmediatamente a la derecha, en la parte de arriba, se ve cómo quedaría la matriz energética dominicana a partir del año 2017, con la conversión a gas de todas las plantas que están en el área de San Pedro de Macorís. Y en la parte inferior se ve cómo quedaría la matriz energética dominicana con la entrada de la planta a carbón de Punta Catalina. Sin embargo, para las personas que dominan y saben mucho de riesgo, se darán cuenta que paradójicamente la matriz mejor diversificada es la que está en el lado izquierdo superior, con lo cual nos lleva a replantearnos cuál es la verdadera discusión sobre el manejo de riesgo a través de una diversificación de una matriz energética, y a la realidad de lo que se ha estado discutiendo y llevando adelante en la República Dominicana no es en realidad una diversificación de la matriz energética, sino de un cambio hacia dos nuevas fuentes de generación que, como ustedes ven más abajo, prácticamente estarían absorbidos en más de un 80 a 85% entre el carbón y el gas natural. Sin embargo, ese escenario, ante el escenario actual de los precios de combustible, plantea necesariamente una pregunta: ¿será en el mediano y largo plazo la generación con gas natural e incluso con carbón más barata que con combustible líquido si los combustibles líquidos bajan por debajo de 70, 60 dólares el barril? Es un tema para analizar en el pacto eléctrico. Sin embargo, esos son los resultados y esas son las expectativas de tres posibles escenarios que pudiéramos estar viendo en nuestra matriz energética para el año 2017. Mientras esto ha sucedido por el lado de la generación, por el lado de la distribución hemos tenido los siguientes resultados y la siguiente situación. En primer lugar, las pérdidas totales del sistema, que incluyen las pérdidas de transmisión, se presentan en esta gráfica. Eran de alrededor de un 46% en el año 1999. Las pérdidas de distribución solamente eran más o menos un 4% inferior, un 42%. Hoy en día, las pérdidas de distribución rondan un 33% y las pérdidas totales rondan números superiores al 35%. La República Dominicana ha sido y es el único país en América Latina y posiblemente del mundo que no ha podido demostrar una mejoría significativa en estos indicadores, 15 años después de haber iniciado los esfuerzos para lograrlo. En esta gráfica compartimos cómo otros 8 países de América Latina, en periodos inferiores a 8 años, pudieron reducir sus pérdidas de niveles del 30 a menos del 10%. ¿Por qué la República Dominicana no lo ha podido hacer? ¿En qué fallaron las alianzas pública-privadas en este sentido? Una segunda variable está relacionada a los cobros. Los cobros como porcentaje del ingreso. Siguiente gráfica, por favor. Los cobros, y están en azul, como porcentaje del ingreso corriente requerido para operar el sistema en términos corrientes, han caído de un 44.3% en 1998 a 36% en el año 2012. 15 años de experiencia solamente han servido para que cobremos menos como proporción del ingreso que necesitamos para operar de manera corriente nuestro sistema, y esa realmente no es una realidad con la cual debamos sentirnos ni satisfechos ni conformes. ¿Qué ha fallado en las alianzas pública-privada para que tengamos ese resultado tan adverso? Es uno de los temas que tenemos que discutir seriamente en el pacto eléctrico. Al mismo tiempo, el total de los subsidios otorgados por el gobierno, la franja más en rojo, ha aumentado de un 18% a un 32%. Estas transferencias sirven para cubrir las pérdidas operativas de las compañías distribuidoras y para subsidiar la tarifa eléctrica a todos los consumidores. Todavía en el año 2014, las operaciones corrientes del sector se financiaban en un porcentaje superior al 30% mediante el diferimiento de pagos. Uno de los objetivos principales era precisamente eliminar los diferimientos de pago, que si bien es cierto se han reducido, como se ve en la gráfica, todavía siguen estando por encima del 30%, lo cual es inaceptable
en cualquier industria en el día de hoy. Solamente como anécdota, quiero compartir con ustedes la siguiente información. La CRED publicó en un informe oficial de cierre del proceso de capitalización de la CDE que en el año de 1998 la CDE debía más de 600 millones a bancos nacionales y extranjeros, más de 100 millones de dólares a suplidores y más de 40 millones de dólares al Banco de Reserva y otros bancos nacionales. Hoy en día esos montos se mantienen montos superiores y la única diferencia es que los principales acreedores del sistema, y en particular de las distribuidoras, no son los arriba citados, sino las empresas eléctricas de generación privada. Como ustedes entenderán, esta realidad afecta la capacidad de inversión de los generadores, a los cuales se les dicen que no invierten. Pero también se constituye en la principal barrera de entrada a la nueva generación. Y esa realidad es posiblemente la principal barrera de entrada a las mismas plantas de carbón que el gobierno está tratando de financiar en estos momentos. Volviendo a lo que han sido aproximadamente 15 años de experiencia de esquemas de alianza público-privada vigentes desde el año de 1999, les quiero compartir algunos datos que refrendan los aportes al desarrollo económico del país, fruto de dichas alianzas, las cuales están contenidas en un informe de la firma analítica que ha sido puesto en circulación recientemente y que sé que muchos de ustedes ya conocen. Para empezar, permítanme señalarle que las inversiones realizadas por las empresas de generación han permitido incrementar la capacidad instalada de generación en un 46% y nos ha llevado como país a pasar de una situación de déficit de capacidad a una situación donde tenemos un excedente de capacidad de más de un 16%. Por lo tanto, en el día de hoy se puede afirmar que en la República Dominicana no existen apagones por causas de déficit de capacidad instalada. Si hay algún apagón, a pesar de que hay la capacidad de abastecer el 100% de la demanda, es por el hecho de que las empresas distribuidoras y principalmente por situaciones financieras ya explicadas, deciden que así suceda. En segundo lugar, esas inversiones han traído divisas al país y a su vez han disminuido la demanda de divisas en la balanza cambiaria en la República Dominicana por efecto principalmente del cambio en la matriz, lo cual ha resultado en un efecto positivo en el mercado cambiario dominicano y ha sido quizás uno de los principales pilares que ha permitido mantener la estabilidad cambiaria durante los últimos 15 años. Esto también ha permitido incrementar la productividad del sector en más de un 50%, otra vez el cambio de matriz, generando un impacto positivo en la balanza de pagos. Ya necesitamos importar menos combustibles para suplir mayor cantidad de energía. Y esa eficiencia en general ha repercutido en el desarrollo económico de diferentes sectores de la economía, a pesar de que parecería ser que lo que sale en los periódicos es exactamente la noticia contraria. En tercer lugar, son notables los beneficios en materia de empleo y de remuneración que ha significado el sector. En el sector se pagan salarios 4 veces superiores al promedio de la economía y 3 veces superiores a lo del sector formal. También ha habido aportes relevantes en materia de impuestos directos, lo que por otra parte podría ser un hándicap para el desarrollo del sector. Mientras para el promedio de la economía los impuestos directos a la producción representan en promedio un 8% del PIB, este porcentaje supera el 20% para el caso del sector de generación eléctrica. Finalmente, no quiero pasar por alto un informe o un detalle del informe. Las pérdidas de distribución constituyen el factor principal del déficit eléctrico, el cual es seguido cercanamente por el no ajuste de la tarifa eléctrica. Un análisis económico y financiero llevado adelante y que se presenta en ese informe establece que las mayores ganancias se obtendrían por una reducción de pérdida, apuntando a casi un 50% del déficit. Y en un escenario en el cual se asumiría una reducción de costos de generación de un 28%, reflejado en los cambios de matriz que hemos presentado anteriormente, conjuntamente con la reducción de pérdidas a un estándar de alrededor del 10%, permitiría eliminar completamente el subsidio tarifario que se conoce como FETE en la República Dominicana, eliminar las pérdidas técnicas y no técnicas de las compañías distribuidoras y generarían para las 3 compañías distribuidoras un excedente corriente de unos 50 millones de dólares al año. Creo que a un escenario como ese es que debemos apuntar y debería apuntar el pacto eléctrico en las próximas discusiones.
Hay otros muchos impactos que yo los refiero al estudio, que como he dicho ya todos conocen y que con mucho gusto en ADIE podemos compartir para todo aquel que lo desee. Pero 29 de octubre del 2014, ¿qué realidad presenta el sector hoy? En el día de hoy, resumiendo lo que he dicho hasta ahora, tenemos capacidad instalada para generar toda la energía que necesita el país. Las distribuidoras no la adquieren por algún motivo, muy financiero él, y casi un 58% de la energía que se produjo en el año 2013 y en el 2014 se generó con fuentes de bajo costo, es decir, con generación producto del gas natural, del agua, del carbón o del viento, muy a pesar de que en el año 2014 hemos sufrido de una de las mayores sequías registradas en los últimos años. Es decir, si la sequía hubiera sido más benigna, posiblemente estaríamos hablando que casi un 65% o algo más de la energía consumida en este año hubiera sido producida por algún combustible no derivado de los combustibles líquidos derivados del petróleo. En cuanto a los precios promedio, las distribuidoras adquirieron la energía que sirvieron este año, y la información que tenemos disponible es solo para los primeros 7 meses, a un precio promedio de 16.70 centavos de dólar por kilovatio hora. Esta ha sido la tónica prácticamente durante los últimos 18 meses. Sin embargo, durante ese mismo periodo se han batido 2 veces los récords históricos de la deuda con los generadores privados de electricidad y se ha utilizado más que nunca en los últimos 15 años el mecanismo de financiamiento de las operaciones corrientes a través del pago de los pagos diferidos. Yo creo que la visión está bastante clara y la situación del sector también. La cuestión es tratar de visualizar qué puede pasar en lo adelante, o mejor aún, qué podemos hacer en este momento clave en el que nos encontramos para controlar lo que pase de ahora en adelante. Lo que todos queremos es energía eléctrica 24/7, 365, 24 horas, 7 días a la semana, los 365 días del año. Este es un momento clave porque estamos a punto de que venzan los contratos renegociados en el año 2002, que se conocen como los contratos del Acuerdo de Madrid. Y quiero dejar claramente establecida que la posición de la ADIE es que esos contratos no se renegocien, sino que se dejen vencer, como es todo contrato, que se firma y vence, y una vez vencido se aplique lo que dice la ley. Se convoquen licitaciones públicas internacionales, ya sea para convocar nueva generación o para convocar compra de energía a los actores vigentes en el mercado. Y creo que con esta afirmación respondo muchas preguntas de los aquí presentes. Todo apunta a que hemos entrado en un ciclo de estabilidad e incluso de reducción significativa en los precios internacionales del combustible. Conversaba con alguien en la mesa y esta gráfica refleja un poco lo que ha sido el impacto negativo en los últimos 15 años. Nosotros pasamos de precios muy estables durante más de 12 años y que prácticamente abarcaron toda la década de los 1990 a volatilidad de precios. Y lo que estamos hablando es que en los primeros 4 años, inmediatamente después de la capitalización, el precio del combustible se multiplicó por 1.5, pero tuvo su clímax al multiplicarse en más de 4.5 durante los últimos 6 años. Estamos ahora en un momento en el que estamos saliendo de esos puntos máximos y posiblemente estaremos viendo estabilidades de precios con cierta volatilidad en el muy corto plazo y precios que ronden posiblemente entre 70 y 80 dólares siendo conservador. Ojalá me equivoque y el precio baje de más de 60. Ahora, si ese fuera el caso, ¿de qué impactos estamos hablando para el déficit del sector y para el manejo corriente de la distribuidora? Solo para darle un dato, una caída de un 13% del precio del combustible, y hasta ahora se han registrado caídas con relación al máximo que ahí se señala de más de un 25%, representa un ahorro de más de $1 por kilovatio hora, perdón, 1 centavo de dólar por kilovatio hora comprado. Y si hablamos de 14.000 millones de kilovatios hora al año, estamos hablando de 140 millones de dólares en un año. Una caída de un 25 o un 26%, que son los niveles que estamos registrando hoy, estamos hablando de ahorros de 280 millones de dólares en un año. Sin pecar de optimista, podemos afirmar que si la tendencia a la baja y a la estabilización de los precios de los commodities, en particular del combustible, durante los próximos 18 meses, para ser muy conservador en el corto plazo, pudieran significar un ahorro presupuestario de más de 140 millones de dólares para el año 2015. Y lo dejo ahí porque no me atrevo a hacer especulación más allá de 12 meses.
Estamos nueva vez ante una gran oportunidad de definir la política pública que debe aplicarse para lograr el sistema eléctrico deseado, aquel en el que todo usuario consuma la electricidad que necesita y pague por ella. Y pague además un precio que es el que establece que el sistema sea sostenible. Un sistema sin robos, sin fraudes, sin ineficiencia de gestión, sin intervenciones tarifarias, sin subsidios generalizados que causan un déficit fiscal hasta ahora insostenible. Un sistema en el que a la larga todos ganamos porque aprendemos a ser eficientes y responsables en el consumo de electricidad, porque no necesitamos plantas ni inversores privadas en nuestros hogares y nuestras empresas, porque no hay que subir los impuestos para cubrir el subsidio eléctrico, porque hay una fuerte institucionalidad que da continuidad a los planes y acciones sin tener que pagar cada cierto tiempo un costo de aprendizaje por la rotación de funcionarios. Les puedo asegurar que la calidad de vida y la competitividad de la República Dominicana mejorarían sobresalientemente en un escenario como este. Podemos comenzar el nuevo camino aprendiendo del pasado. Y aquí vuelvo a retomar la idea que da origen a esta conversación, el tema de las alianzas público-privadas, para demostrar que es una fórmula que ha aportado soluciones y las puede seguir aportando. Para justificar esta afirmación, sería bueno tomar en cuenta lo que llamamos el cumplimiento de los 10 mandamientos para la sostenibilidad de la participación del sector privado en infraestructura. Me permito leerlos y se van a estar presentando para la comunidad de ustedes. Número 1, obtener el compromiso del gobierno y el consenso político de las fuerzas políticas que den mayoría en el Congreso o en cualquier pacto político en ese sentido. Número 2, informar al público del proceso, de sus ventajas y sus costos. Número 3, desarrollar la participación de un marco jurídico completo y flexible con reglas de juego claras y transparentes. Número 4, realizar un proceso de asignación sin quemar etapas y seleccionando a los grupos más capacitados para la construcción, operación y financiamiento de los proyectos que se deriven de la política. Número 5, colocar a los mejores funcionarios en los organismos reguladores, darle independencia tanto del gobierno como del sector privado y darle la suficiente autoridad y jerarquía, tal cual si fueran gerentes en su símil del sector privado. Número 6, comprometer tanto al sector público como al sector privado en el éxito de la operación. Número 7, no mezclar objetivos sociales con objetivos comerciales. Número 8, repartir con justicia y equidad costos y beneficios del proceso. Número 9, dar al sector privado los incentivos necesarios para su participación, pero solo los necesarios. Y finalmente, no permitir que los esquemas de mitigación de riesgo de un proyecto en particular atenten contra el proceso de participación del sector privado en todos los demás proyectos que son requeridos para el proceso. El pasado de las alianzas público-privadas nos enseña, en la experiencia dominicana, que cada vez que se cumplen con estos mandamientos se obtienen beneficios y que los resultados de las alianzas son positivos. Por ejemplo, debido al cumplimiento de los mandamientos 1, 3, 4 y 9, es que se ha logrado aumentar la capacidad instalada de generación en el país, diversificar la matriz energética, reducir los costos de generación medio y tener un menor impacto ambiental para generar una mayor cantidad de energía en el país. Y están claramente identificados cuáles mandamientos se cumplieron y por eso tenemos consecuencias positivas y esperadas. Sin embargo, la otra cara de la moneda es que cuando no se cumplen estos mandamientos, como en el caso particular de los mandamientos 5, 6, 7 y 8, que no han podido ser cumplidos en la República Dominicana por algún motivo, tenemos resultados no deseados o resultados negativos, como los que hemos mostrado anteriormente y que se muestran a continuación. En primer lugar, no han podido reducirse las pérdidas. ¿Por qué? Porque se han incumplido el hecho de comprometer al sector público y al sector privado con el éxito de la operación. No se repartieron con equidad los costos y beneficios y en particular se mezclaron objetivos sociales con objetivos comerciales. Lo mismo sucede en el caso de los cobros, donde es más notoria todavía a través. ¿Por qué no se cobra más? Porque se mezclaron objetivos sociales con objetivos comerciales. Y el resultado es que hay un subsidio mayor. Y eso se ve todavía más cuando se analiza la estructura tarifaria que tenemos hoy en día en la República Dominicana, donde prácticamente, y era algo que decía ayer el administrador, el vicepresidente ejecutivo de la CDEE,
todos los consumidores dominicanos reciben algún tipo de subsidio, y eso lo demuestra claramente nuestra estructura tarifaria vigente en el día de hoy. Finalmente, por incumplir el 10º mandamiento, las inversiones en generación han sido menores que las esperadas. Nos dimos una ley general de electricidad que se cumple solo en parte y en función de conveniencias de corto plazo. Y el principal ejemplo de las consecuencias de dicho incumplimiento fue la decisión de las autoridades de intervenir la tarifa y establecer un subsidio que con el paso del tiempo se ha convertido en un serio problema fiscal para todo el país. Se tomó la decisión de no transferir el costo real de la electricidad a los consumidores en un en un momento en el que el precio del combustible era todavía bajo, como fue el año de 1999, y como vimos, posterior a eso, ese precio se ha multiplicado por más de 4.5 veces. El Estado hizo un análisis de riesgo, pero hizo un análisis de riesgo equivocado. No se quiso cubrir, y a muchos de los presentes en este salón nos consta las veces que hemos tratado de convencer a algún funcionario del Ministerio de Hacienda para que compre algún hedge o algún tipo de cobertura de riesgo para este tipo de situaciones. Y por no tener ese análisis de riesgo y esas coberturas de riesgo, ha terminado pagando un alto costo por la volatilidad del precio de los combustibles. La Ley General de Electricidad también establece un sistema de licitaciones públicas para nueva generación y para nuevos contratos, en lugar de aquellos non-requested proposals que eran muy comunes en la década de los 1980 y 1990 en nuestros países, precisamente como un mecanismo de establecer y de traer mayores eficiencias al sistema. Los miembros de nuestra asociación siempre hemos estado dispuestos a participar y hemos participado en todos los procesos abiertos y transparentes de licitación pública internacional a los que hemos sido convocados. Y estamos y estaremos siempre dispuestos a cumplir nuestro rol cada vez que se nos llame en el futuro. Sin embargo, las señales que se están enviando en este sentido en la actualidad no son las adecuadas y son contrarias a la ley. Aprender de los errores siempre ha sido un primer paso. Sin embargo, hay otras ideas que también quiero compartir con ustedes. En primer lugar, dado que llegó la hora de las decisiones contundentes, es necesario que de manera sincera las autoridades decidan iniciar un proceso de cambios sin vuelta atrás, de manera inmediata. No podemos seguir perdiendo tiempo y por ello venimos reclamando desde enero pasado la convocatoria al diálogo mediante el pacto eléctrico. Entendemos que este pacto dará el respaldo adecuado de todos y todas las dominicanas a cualquier marco de acciones que se decidan ejecutar y que se decidan planificar para el futuro inmediato del sector. Siento ser reiterativo con esto, pero si algo se ha avanzado desde que se inició el proceso de capitalización es precisamente en el área de generación y es precisamente porque las alianzas público-privadas fueron respetadas mínimamente. ¿Por qué no aplicarlas entonces para transformar también las compañías de distribuidoras y convertirlas de barril sin fondo a empresas rentables? Esa es una pregunta que dejo abierta en esta participación. Como ADIE, reitero, vamos a promover en el pacto eléctrico esta alternativa, por lo menos que se conozca y se discuta en profundidad, sobre todo por la situación actual de las finanzas públicas. Entendemos, al igual que lo ha entendido el presidente Medina, que las alianzas público-privadas son una alternativa y son la alternativa más idónea y expedita para llevar adelante procesos de inversión y transformación de los órdenes de capitales que estamos hablando para el sector eléctrico dominicano. En el caso particular, la actual administración ha pagado un costo de aprendizaje en cuanto a lo que son las alianzas público-privadas en el desarrollo del proyecto de Punta Catalina, y esa experiencia debe aprovecharse en el contexto del pacto eléctrico, y es algo que como ADIE vamos a estar planteando en el mismo. Si nuestro objetivo como país es establecer lo antes posible un sistema en el que las distribuidoras compren y paguen a tiempo toda la energía que necesitan, facturen toda la energía que sirven, cobren toda la energía que facturan y se gestionen de manera eficiente, debemos establecer una alianza pública-privada orientada a esos objetivos. Y debemos evitar los errores del pasado que han intercedido negativamente en el desarrollo de dicha alianza, en particular en el sector de distribución. Muchas de las causas que dieron origen a las primeras alianzas públicas-privadas
en el sector eléctrico de la República Dominicana todavía están vigentes en el día de hoy. A saber, escasez de recursos del Estado, déficit de las empresas de servicios públicos, baja calidad y baja cobertura de los servicios, y la necesidad de generar recursos para que el Estado pueda incrementar la inversión social y reducir el impacto negativo de los subsidios del sector en el presupuesto de la nación. La experiencia positiva de los aportes logrados por las empresas generadoras de electricidad durante los últimos 15 años y la experiencia que vive en este momento el Estado dominicano para llevar adelante el proyecto de Punta Catalina nos llevan a la conclusión y nos permite afirmar que las alianzas público-privadas son una opción posible y viable para aportar mucho a la solución de la crisis histórica del sector eléctrico dominicano. Antes de concluir mis palabras, yo quiero que todos veamos ese cuadro que está proyectado. ¿Qué ha pasado con el proyecto de Punta Catalina? El gobierno en un primer momento planteó el escenario número 8, que es que el proyecto fuera pagado o el ingreso del proyecto proveniera de fondos públicos y que el gobierno fuera quien financiara, poseyera y un privado administrara el proyecto. A raíz de la situación con el financiamiento del mismo, el gobierno ha cambiado su visión y ahora está hablando de una alianza pública-privada donde el sector privado también financie una parte del proyecto. Y estaríamos moviendo prácticamente a un punto intermedio del punto número 1, donde habría una inversión mixta entre el privado y el sector público para el financiamiento, para la posesión, pero que sea el sector privado que administre. ¿Qué diferencia hay entre ese esquema y el esquema de la capitalización del 1999? Muy poco. Entonces, ¿por qué el gobierno inició una licitación bajo un esquema y antes de lograr el cierre financiero ha tenido que cambiar el esquema? Necesariamente hay una realidad de mercado, de los mercados de capitales, de los mercados de financiamiento, que ha originado ese cambio en la percepción del tipo de estructura de alianza que el gobierno está planteando para llevar adelante ese proyecto. Esa experiencia que hemos acumulado y que ha acumulado en particular la actual administración en los últimos 2 años debe discutirse abiertamente en el pacto eléctrico para no volverla a repetir. Muchas veces quienes definen la política pública tienen objetivos que no son basados en la realidad. Y necesariamente cualquier decisión de política pública debe primeramente basarse en la realidad para que pueda ser alcanzable dentro de lo que ha sido planificado. Si no, cada vez que obtengamos un resultado no planificado, no debemos sorprendernos. Hasta ahora llevamos 15 años sorprendiéndonos de resultados que no fueron los planificados, pero sabemos muy bien por qué no hemos podido alcanzarlo. Concluyo diciendo lo mismo que decía al principio. Todas y todos los dominicanos y las dominicanas anhelamos un sistema eléctrico estable, de calidad y financieramente sostenible. En ADIE estamos convencidos de que esto se puede lograr a través del establecimiento de alianzas público-privadas sostenibles. Y alianzas público-privadas sostenibles significan corregir los errores del pasado. Sabemos muy bien lo que tenemos que hacer. Particularmente, yo creo que solo falta la voluntad de hacerlo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias y felicidades a Marcos Colchón por una excelente exposición, mucha información, muchos buenos insumos para la comienzo de este diálogo en el pacto eléctrico. Tenemos varias preguntas. Voy a resumir con todos los cambios en los mercados internacionales, en los combustibles, petróleo, gas natural, etcétera. Hay tendencias específicas que debemos tomar en cuenta en este proceso de planificación para el futuro del sector. Sin lugar a dudas. De hecho, los mayores errores de planificación que se han tomado, incluyendo desde el inicio de la capitalización misma, estuvieron asociados a un mal manejo de los riesgos de la volatilidad de los combustibles. Si bien es cierto, en la situación actual tenemos como se ha demostrado, una mejor diversificación en nuestra matriz, el impacto específico de la volatilidad de uno de los commodities
va a tener un impacto relativamente menor que lo que tuvo en la década de los inicios de los 2000. Por ejemplo, no es lo mismo la volatilidad del combustible hoy, cuando solamente generamos el 38 al 42% con HFO, que el impacto de esa volatilidad cuando generábamos el 90% con ese solo producto. Por ese lado, el avance en la matriz ha sido significativo, pero eso no significa que no debemos tener cuidado con la volatilidad de todos los combustibles. Realmente recordemos que una de las razones principales por las que el gobierno decidió iniciar plantas de carbón, y que incluso en la licitación del año 2011 también se solicitaban plantas de carbón, era porque todavía no estaban dadas las condiciones de traer gas a un precio relativamente competitivo puesto en República Dominicana. Y esa es una situación que todavía no ha sido resuelta. Entonces, el análisis de riesgo de la volatilidad de combustible es una de las variables más importantes para lograr estabilidad de costos y estabilidad de tarifa a futuro, y que lamentablemente nunca ha sido atendido en la República Dominicana con la profundidad que necesita ser atendido. Bien, una pregunta relacionada tiene que ver con Petrocaribe. Hay mucha especulación que Petrocaribe tal vez no va a ser sostenible en el largo plazo. ¿Eso podría tener un impacto para el sector eléctrico? En primer lugar, el mayor impacto de Petrocaribe tiene que ver por el lado fiscal, con el financiamiento a corto plazo de lo que sería la situación corriente de cada presupuesto. Como toda medida, decía un conocido político que el cuchillo tiene dos navajas y corta para ambos lados. Petrocaribe ha sido beneficioso para la República Dominicana en un sentido, pero en el momento que la navaja se recoge puede ser menos positivo o incluso negativo, y no fue quizás su diseño original. Lo que nosotros prevemos en el corto plazo es que se va a perder posiblemente, o se está perdiendo ya en el último trimestre de este año, parte del financiamiento de Petrocaribe, porque ya estamos viendo combustibles por debajo del precio mínimo bajo el cual nosotros realmente nos beneficiamos de ese acuerdo. Pero a futuro, por el hecho de que la mayor parte del combustible que utilizan las plantas generadoras no se trae al país vía Petrocaribe propiamente dicho, eso no va a tener ningún impacto en la tarifa de los consumidores. El mayor impacto con la situación de Petrocaribe la vamos a tener en un tema de flujo de caja de las finanzas públicas, que sí nos puede afectar en el último trimestre del año y particularmente en el presupuesto del año 2015. Gracias. ¿Se puede hablar un poco de energía renovable, eólica o solar? ¿Hubo antes incentivos para inversión en la energía renovable? Ahora hay menos. Es como hay una percepción que energía renovable es un lujo que un país como nosotros no puede sostener. ¿Es así? ¿Cómo podemos, qué podemos hacer para incentivar más inversión en los renovables? Ahí estamos ante otro mito. Paradójicamente, en la República Dominicana, por su característica insular, las energías renovables compiten con los costos marginales del sistema, precisamente porque nuestros costos marginales son más altos que en otras tierras continentales. Por lo tanto, el pensar que las energías renovables son un mito en una isla, vuelvo y reitero, es un mito de toda la categoría, sin embargo se sigue repitiendo, y esas son las características que a mí me preocupan, las incoherencias de los mitos. Si hay un sitio donde la energía renovable puede ser competitiva en costo y desarrollarse sin necesidad de tener subsidios tarifarios, es precisamente en sistemas insulares como los nuestros. En sistemas continentales donde los costos marginales están por debajo de 9 o 10 centavos de dólar, posiblemente los sistemas renovables necesiten subsidios, como fue el caso de Europa, que inició sus desarrollos. Sin embargo, en la República Dominicana se pueden desarrollar y se han desarrollado hasta ahora algunos proyectos de energía renovable sin necesidad de un subsidio tarifario. Y ese planteamiento todavía es sostenible aún con la caída de los precios de combustible que estamos viendo el día de hoy. Bien. ¿Cómo lograr la confianza y seguridad jurídica suficiente para que inversionistas institucionales se animen a participar en el sector eléctrico blindado del inmediatismo político? Ese realmente es un gran reto que no solamente tiene la República Dominicana.
Un dato reciente de la semana pasada que lo obtuve en unas reuniones del Consejo Mundial de Energía, se hablaba de que el mundo necesita 25.000 millones de dólares de inversión por año en el sector energético y sin embargo los sistemas financieros están disponibles a financiar 3 veces eso y aún teniendo una sobreoferta de financiamiento no se logran cerrar proyectos ni siquiera por el 10% de los montos que estamos hablando. Entonces la pregunta que hay que hacerse es, ¿hay financiamiento disponible en los mercados de capitales? Sí. ¿Hay proyectos? Sí. ¿Por qué no se financian los proyectos? Y yo creo que aquí hay un reto a la luz del pacto eléctrico, donde por un lado el sector público estatal, representado en el Consejo Económico y Social, y por el otro las mismas empresas privadas, no solamente del sector de electricidad y de energía, sino de todo el sector empresarial que se va a sentar en esa mesa, deberíamos pedirle a las instituciones financieras y en particular a los fondos de pensiones que se sienten y expliquen en cuál escenario ellos se sentirían cómodos invirtiendo. Y nosotros como país, tratar de desarrollar en el marco del pacto un escenario símil a ese escenario mínimo que necesitan esos fondos de pensiones para invertir. Si nosotros como país no tenemos la capacidad de darle a los fondos de pensiones un escenario mínimo en el cual ellos se sientan cómodos de invertir, vamos a tener un problema institucional como el siguiente. Usted va a tener un superintendente de pensiones impidiendo que los fondos inviertan por cierta regulación. Usted va a tener un ministro de Energía y Minas pidiéndole a otro ministro que intervenga, y ese ministro va a ser el de Hacienda, para que un superintendente que depende de este ministro flexibilice lo que él entiende que es la forma correcta de hacerlo. Entonces, no podemos, y como decía en la presentación, no podemos por un objetivo de política pública pedirle a alguien que incumpla una ley. Vamos a generar los procedimientos que establecen y que permiten el marco regulatorio y normativo existente para que se puedan crear esos incentivos dentro de los mismos marcos que ya existen. Y yo entiendo que los marcos que ya existen permiten trabajar esas oportunidades. Lo único que tenemos es que tener la voluntad y alcanzarlo. Yo no sé si fue muy profundo en esa respuesta. Pero hay algunos abogados que me entendieron por lo que están diciendo con la cara. Realmente yo creo, William, que esa es la respuesta. Tenemos como país que producir productos que puedan ser aplicables con el marco jurídico e institucional que tenemos y que nos permitan alcanzar esos objetivos, de que los inversionistas institucionales puedan y se sienten motivados a invertir en una industria como la eléctrica en el momento actual en el que estamos. Ese es uno de los retos del pacto eléctrico. Y yo le pido por favor a todas las personas del sector financiero aquí presentes que no nos dejen solo en el pacto en ese sentido y que ADIE está dispuesto a pichar ese juego. Muy bien, y la última pregunta, ¿qué han hecho los demás países latinoamericanos diferente a nosotros que le ha permitido ser tan exitosas? Cada experiencia es diferente. Yo tengo muy reciente la de Colombia porque estuve allá la semana pasada. En el caso de Colombia, ellos tienen, lógicamente, 90% de su generación eléctrica es hidroelectricidad, pero aparte de eso tienen combustibles de todo tipo, combustibles líquidos derivados de petróleo, carbón, otros tipos de combustible de biomasa y tienen también gas natural. Todo su combustible ellos lo exportan y ellos generan toda la energía que consumen internamente, básicamente en base a agua, y un 10, un 15% que no pueden generarlo con agua, lo generan con otro tipo de combustible. Paradójicamente, están tratando de generar ese otro 10 o 15% con energía renovable. Y tienen la mayor reserva de carbón de América Latina, la tercera mayor reserva de combustibles líquidos, la quinta mayor reserva de gas natural. O sea, estamos hablando de un país con todos los recursos y aún así no quiere consumir sus recursos naturales, sino solo la hidrogeneración para generar energía eléctrica. Sin embargo, Colombia tiene la otra cara de la moneda. Es un país muy grande, tiene zonas selváticas muy grandes, tiene unos problemas políticos relacionados con los temas de guerrilla y tiene un 20% de la población que no recibe electricidad por cable. Entonces, paradójicamente, es un país que tiene todos los recursos del mundo y todavía tiene un 20% de su población que no tiene acceso a la electricidad. Nosotros posiblemente el 2% de la población no tiene acceso a la electricidad. Quizás me fui muy lejos, pero lo que quiero decir es cómo nosotros sin recursos tenemos una mejor cobertura, pero tenemos una cobertura de peor calidad. En el caso de Colombia, tanto las empresas distribuidoras como las entidades planificadoras han diseñado desde hace más de 20 años unos programas
de integración y empoderamiento del consumidor a todos los estratos. Y era algo que comentaba ayer con el presidente de la Comisión Nacional de Energía aquí presente, porque él conoce personalmente los casos y la experiencia de las empresas públicas de Medellín, por ejemplo. O sea, ustedes se imaginan, empresa pública de Medellín, una empresa que comenzó a operar 2 años después que mataron a Pablo Escobar Gaviria, en una ciudad donde todo lo controlaba la derecha, la izquierda, y la extrema derecha y la extrema izquierda, y en 10 años esa gente lograron bajar su pérdida de más de un 50% a menos de un 10%. ¿Qué hicieron? Hicieron un gran pacto económico y social y comenzaron a implementar políticas específicas para cada tipo de cliente. Establecieron subsidios que lo fueron reduciendo poco a poco, y todo eso estaba planificado, y todo eso se hizo dentro del marco de las leyes colombianas y de las leyes departamentales del departamento en específico donde caía donde tenía incidencia esta empresa. Y ese ejemplo, que quizás es uno de los ejemplos de mayor éxito en la República Dominicana, muchos funcionarios del gobierno actual y de los gobiernos anteriores hemos tenido acceso a esa información. Casos como ese tú lo puedes repetir en las favelas de Brasil, lo puedes repetir en los barrios pobres de Buenos Aires, antes, durante y después la era Kirchner, lo puedes repetir en prácticamente todos los países. Bolivia, por ejemplo, que es uno de los países más pobres de toda América Latina y que también tiene recursos naturales importantes, como gas natural, por ejemplo, y mucha generación hidroeléctrica. El ministro de Energía y Minas de Bolivia decía la semana pasada en este evento en Colombia que la principal virtud del gobierno de Evo Morales ha sido empoderar y hacer responsable a los consumidores. No ha sido ni regalarle la luz ni subsidiarle la luz. Ha sido el educarlos para que ellos entiendan cuáles son sus deberes y sus derechos. Y como Estado, él les recuerda que en la medida en que tú cumples con tus derechos, con tus deberes, tú tienes más derecho de exigir tus derechos. Y yo creo que eso es parte de lo que tenemos que sentarnos como país, a crecer en la educación relacionada al sector. No quiero aburrirlos porque creo que me he extendido bastante en esa respuesta, así que... No, pero excelente. Felicidades a nuestro orador invitado, Marcos Colchón. Una visión muy coherente y excelentes insumos para la comienzo de este diálogo en el pacto eléctrico. Gracias por la buena voluntad de trabajar junto con el sector público y privado y que si el sector tiene éxito, a todos nosotros vamos a tener éxito. Gracias. Y gracias a todos ustedes.